Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, Padre amado, bendito Dios, necesitamos ser cambiados, ser transformados por ti, Señor, porque todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, necesita ese cambio, es permanente, Padre mío. Por eso en las mañanas venimos a buscarte, Señor, en esta lectura diaria de la palabra de Dios para poder aprender, Padrecito lindo, lo que tú tienes para nosotros, para que tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, nos renueve. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este devocional del día de hoy. Seguimos leyendo el libro de Éxodo y hoy vamos a leer parte del capítulo 25. Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 9. Ofrenda para el tabernáculo. El Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Bueno, estos son los primeros 9 versículos de este capítulo 25 del libro de Éxodo. Si hacemos un pequeño resumen del libro de Éxodo, vemos que los primeros 19 capítulos se refieren básicamente a la salida del pueblo de Egipto, de cómo Dios los saca de la esclavitud con un propósito. Si recordamos en los primeros capítulos, cuando ya Moisés se enfrenta por primera vez al faraón, lo primero que Dios le dice a Moisés que le diga al faraón es que deje ir al pueblo para que salga al desierto a adorar. Después de los capítulos 20 al 24 vemos los mandamientos. En el 20 el Señor da el decálogo o los 10 mandamientos, las 10 palabras que también se llaman, y del 21 al 24 da instrucciones para que el pueblo pueda tener esa enseñanza de cómo poder aplicar estos mandamientos en la vida práctica. Ahora, de este capítulo 25 hasta el finalizar este libro, vamos a ver que todo se trata de la adoración. Por eso Dios desde un principio dijo: yo quiero que sean libres para adorar. Y de ahora en adelante empezamos lo que se llama la adoración para Dios. En el capítulo anterior, recordemos que finaliza cuando Moisés se despide de los 70 ancianos de Aarón y de los 2 hijos de Aarón y sube a la presencia del Señor. Vemos el relato cuando él va subiendo, dice que la nube lo fue cubriendo y él se fue perdiendo, porque esa nube representa la presencia de Dios. Ahora, con la lectura de este capítulo, vemos que en los primeros versículos el Señor empieza a instruir a Moisés. Y algo bien curioso es que el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo israelita que tomen una ofrenda para mí. Si nos ponemos a pensar, lo primero que el Señor pone como algo de adoración, como un método de adorar,
es la ofrenda. La ofrenda cuando uno la lleva de corazón, cuando uno da, no solamente en la iglesia, sino que uno puede ofrendar a alguna persona, puede ofrendar tiempo y no solamente es dinero, pero la ofrenda, el dar es una de las mayores actitudes o actos de adoración. Entonces, el Señor le pide primeramente que ofrenden. Ahora se nos viene una pregunta. ¿Cómo hace un pueblo que viene de la esclavitud, que está en el desierto y que no ha devengado sueldo por muchos años, venir a ofrendar algo que pues supuestamente no deberían tener nada? Pues algo que vemos en la actitud de Dios al pedir esto es que Dios no pide nada de lo que no haya dado. Dios a nosotros nos da amor, por eso nos pide amor. Él nos pide una ofrenda, es porque ya nos ha dado una ofrenda. Y ahora diremos de dónde van a sacar ellos oro, piedras preciosas, aceite, lino fino y demás artículos que el Señor les pide a ellos que traigan como ofrenda para poder empezar a hacer el tabernáculo que Él quiere que ellos hagan, para que lo adoren y Él estar ahí en medio, Dios mismo, estar en medio del pueblo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que el Señor les dio todo esto? Pues recordemos que en el capítulo 12 de este mismo libro de Éxodo nos menciona cómo el Señor les da a ellos un botín para que salgan. ¿Por qué? Por todo el tiempo que ellos habían trabajado gratis, el pueblo tuvo que recompensar a los israelitas para que ellos salieran con un botín, para que salieran con riquezas de Egipto. Así que escuchemos el relato para que nos acordemos de lo bondadoso y lo bueno que es Dios y que Él no les está exigiendo a ellos algo que no les haya dado antes. Éxodo 12, 35 y 36. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Vemos la justicia de Dios, cómo se manifiesta también en este acto que hizo para que el pueblo de Israel saliera recompensado por el tiempo que había trabajado en Egipto. Después le sigue dando instrucciones a Moisés para que con esas ofrendas, conforme a como él le va a decir y le va a diseñar, hagan un tabernáculo eh, para él estar en medio de él. Mire que el tabernáculo es una carpa, es como un templo donde el Señor va a habitar en medio de ellos en el desierto. Entonces, sigamos leyendo los otros versículos para que nos demos cuenta cómo empieza el Señor a darle instrucción a Moisés para que se haga el diseño según como Él quiere que se haga. Vamos a leer de los versículos 10 al 22. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, 1.12 metros. Su anchura de 1.5 codos, 68 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, 68 centímetros. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio de que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, 1.12 metros, y su anchura
de 1.5 codos, 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Bueno, en estos versículos que acabamos de escuchar, vemos las especificaciones que Dios empieza a darle a Moisés para construir el tabernáculo. Y lo curioso es que Dios empieza de adentro hacia afuera. Se puede decir que el arca del testimonio es el centro de todo el templo, es el corazón del tabernáculo que se va a construir, porque ahí es donde va a estar la presencia del Señor. Como un spoiler o como adelanto, el templo o el tabernáculo se dividía en 3 partes. Estaba el atrio, que era donde las personas llegaban. Estaba el lugar santo, que era donde los sacerdotes oficiaban las ceremonias. Y estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez por año, y era donde estaba esta arca. Así que para Dios lo más importante es el corazón. Asimismo con nosotros pasa, nosotros también nos dividimos en 3 partes, somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte interna, es el corazón de nosotros, verdaderamente donde podemos comunicarnos con Dios. El alma son las emociones, los sentimientos, el intelecto y todo lo que nosotros guardamos como información. Y el cuerpo pues es la parte visible nuestra. Por eso es que el Señor tiene especial cuidado con el corazón, porque el corazón de las personas y el corazón de este tabernáculo es la parte más importante que el Señor tiene en su lista de prioridades con respecto al tabernáculo. Si pudiéramos más o menos imaginarnos el tabernáculo, es un cajón de madera rectangular de 1.12 por 68 de alto y 68 de ancho. Y vemos que está cubierta de oro puro, pero dentro hay que revestirla también con molduras de oro alrededor de ella. ¿Para qué? Para que lo que se va a depositar dentro se conserve siempre. Además, dice que hacen unas argollas. Estas argollas de oro que las hace en cada esquina es precisamente para después, más adelante, cuando ellos tenían que transportar la arca de ahí, nadie podía tocar esa arca. Entonces, había ciertas personas específicas que puede ser sacerdotes, o era de la parte del linaje de Aarón, que eran los encargados del sacerdocio, quienes podían llevar el arca pero sin tocarla. Por eso esas argollas se le colocaban unos palos largos para que se pudiera levantar. Después el Señor le da instrucciones para que Moisés le diga al pueblo que hagan el propiciatorio de oro puro. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es nada menos y nada más que la tapa que se va a poner encima para cubrir el arca. Ahí le dice que haga 2 querubines, uno encima del otro, uno frente al otro. Y esos querubines van a estar ahí encima de la tapa. Esto es muy importante porque en el futuro, cuando el sumo sacerdote fuera a entrar a ese lugar, la sangre de un cordero iba a rociarse, iba a estar encima de esos querubines.
Esto es muy importante porque recordemos que nadie puede estar en la presencia de Dios porque todos hemos pecado. Ahora, lo que el Señor permite es que haya un sustituto. Si nos acordamos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, precisamente la sangre de un cordero que estaba en los dinteles de las casas fue el que permitió que el ángel de la muerte pasara por encima y no entrara a esas casas. Entonces, Dios, en medio de su misericordia, de su amor y de su gracia, le da instrucciones a Moisés para que haga este propiciatorio porque en el futuro él y más adelante el sumo sacerdote, cuando entre al lugar santísimo, va a poder estar frente a frente con Dios. ¿Para qué? Para hablar con Dios. ¿Por medio de qué? De la sangre de un cordero. Esa sangre se va a regar sobre eso, como lo dijimos anteriormente, y ahí es donde el Señor va a habitar y va a dar las instrucciones al sacerdote para que se las lleve al pueblo. Por último, el Señor le dice que más adelante, ya cuando tenga el arca y el propiciatorio, dentro de esa arca se va a colocar el testimonio que Él le dé. ¿Qué es el testimonio? Pues son las piedras de los mandamientos que ya le dio verbalmente el Señor a Moisés, que más adelante se las va a dar en piedras para que queden ahí adentro. Y esto es bien importante porque hay muchos teólogos que hablan acerca de la importancia de lo que es la palabra de Dios. Como dijimos, el corazón del tabernáculo es el arca, es el lugar santísimo, pero el corazón del hombre está en el espíritu y en el corazón del hombre que debe haber también esas mismas tablas. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Para poder entender las tablas, para poder entender los mandamientos, necesitamos de la sangre del cordero, y esa sangre va a hacer de que nosotros podamos estar en la presencia de Dios y tener la revelación de lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de sus mandatos y de todo lo que Él quiere. Para el hombre, el corazón del hombre, es muy importante que dentro de su corazón también tenga la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos la palabra de Dios cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros vamos a poder tener entendimiento en todas las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos y apliquemos a nuestras vidas. Es muy, muy importante tener en cuenta esto. Esto que hacemos cada día con los devocionales, con la lectura, con el análisis de lo poco que podemos hablar en estos momentos, es lo que a nosotros nos ayuda para que podamos tener un buen corazón, para que podamos tener comunión con Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios, que como nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que dejemos por hoy este capítulo, que más adelante en el próximo audio vamos a seguir con este capítulo tan interesante, que es el inicio de lo que es el proceso de adoración y de lo que Dios quiere que nosotros entendamos de la adoración y cómo Él quiere que la hagamos. Así que oremos. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos das en este día de aprender más de tu palabra, Señor. Padre, queremos renovarnos, Señor. Queremos cada día entender tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón, Señor, cubiertos con la sangre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Queremos entenderla para poder aplicarla cada día, Señor, para poder adorarte, Dios Todopoderoso, como tú te lo mereces. Te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor, y te ruego de corazón que nos acompañes el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti.